que la palabra de Dios esté en la casa rosada, en la casa de gobierno de la nación y en las casas de las gobernaciones. Oramos para que la palabra de Dios, la Biblia, esté en el Congreso de la nación, en cada oficina, en cada lugar donde se debe legislar. Oramos para que la Biblia esté en los lugares donde se debe impartir justicia. Los jueces tienen que conocer la palabra de Dios y tienen que impartir justicia, porque un día tendrán que dar cuenta delante del Dios Santo. Oramos para que la Biblia esté en los lugares de estudio donde se forman nuestros niños. Hay una vida verdadera. La Biblia tiene que estar en los lugares de estudio donde estudian nuestros hijos, nuestros jóvenes. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos para que la Biblia esté en todas las reparticiones públicas y oramos para que la Biblia esté en todos los lugares, en todos los hogares y las familias de nuestra nación argentina. Y entonces vamos a ver el poder de la palabra de Dios manifestándose y bendiciendo nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra sociedad, nuestra nación entera, por el poder de la palabra del Señor. ¡Aleluya! Oramos por eso, iglesia. Oramos por eso. Abra sus Biblias conmigo en el libro del profeta Isaías, capítulo 55 y versículo 6. Y luego vamos a leer otro texto en el libro de Jeremías, capítulo 29 y versículo 13. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. Leemos de vuelta. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. Amén. Y el Señor también habla a través de Jeremías, diciéndonos lo siguiente, 29:13: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Aleluya. El Señor no solo dice que lo tenemos que buscar, dice que si lo buscamos de todo corazón, lo vamos a encontrar. Pero hay un tiempo, dice el Señor: búsquenme, llámenlo ahora, dice el Señor. No, el Señor está diciendo: llámenme ahora mientras esté cerca. Que si me buscan de todo corazón, me van a poder encontrar. Y qué maravilloso es tener un encuentro con el Señor. Aleluya. Pueden tomar sus asientos quienes están aquí. Cuando nosotros nos dirigimos a algún lugar, tenemos que buscar al Señor. ¿Y cómo encontramos al Señor? ¿Cómo no encontramos al Señor? Tenemos que buscarlo. Dice: bueno, estoy cerca. Sí, está cerca. Pero ¿cómo? Y yo estaba pensando, ¿no es cierto?, en algunos elementos en la vida cotidiana, en la vida secular, que por muchos años se viene usando y se continúa usando y no pierde su vigencia para dirigirse a algún lugar. Cuando tenemos que ir a algún lugar, y es un aparatito que se llama brújula. ¿Conocen la brújula? ¿Sí? ¿Tuvieron alguna vez una brújula en sus manos? La brújula es muy utilizada. Sabe que la brújula no depende de Wi-Fi, no depende de internet, no hay problema. Si nosotros usamos el GPS, depende de que tengamos conexión, internet, tengamos datos o alguna cosa. Donde no hay señal, se te terminó la guía y podés seguir, y si no hay señal te podés perder. En cambio, la brújula es diferente. ¿Y por qué es diferente la brújula? Porque la brújula es un instrumento que se usa para orientarse y calcular el rumbo en base a los puntos cardinales. ¿Cuáles son los puntos cardinales? Norte, sur, este y oeste. Y la brújula tiene una particularidad, tiene una aguja imantada, y esa aguja siempre señala al norte, siempre, donde usted esté. Si supongamos, ¿no es cierto?, si al norte está en aquella dirección, usted va a girar con la brújula en su mano, que está dentro de una caja, en un eje que gira la aguja, pero siempre va a apuntar al norte. O sea que si usted se desvía y gira para la izquierda, la aguja va a seguir mostrando el norte. Si usted se dirige al este, la aguja va a seguir apuntando para el norte. Si usted se da vuelta, la aguja va a seguir apuntando para el norte. Es una guía muy precisa,
muy precisa y no depende, como le digo, de estar enchufado en algún lado, de electrónica, si tiene batería. No funciona ni con batería, ni con pila, ni con wifi, ni con internet. Es el campo magnético que utiliza de la Tierra y siempre el norte magnético, la aguja siempre. Entonces usted siempre va a estar seguro para dónde va con una brújula en la mano. Si usted tiene una brújula, va a estar seguro para qué lado va, si está rumbeando bien o si está rumbeando mal. Así es la brújula. Un barco sin brújula puede perder el rumbo. Los barcos usan brújula. Puede perder el rumbo si no tiene brújula. Un avión sin brújula puede perder el rumbo. Y una vida sin brújula puede perder el rumbo. Pero ¿y entonces cómo? ¿Cuál es la brújula que puede llegar a orientarnos, a guiarnos para llegar? Si estamos hablando de la vida, estamos hablando de que Dios dice que le busquemos y que dice que mientras todavía hay tiempo, ahora, mientras está cerca, y que si lo buscamos de todo corazón podremos encontrarlo. Muy bien. ¿Sabe qué? Qué interesante. Le pregunté a la inteligencia artificial. Y me sorprendió la inteligencia artificial. Casi le invito para que venga. ¿Por qué? Me sorprendió. Dice que la verdad, dice, ¿en qué sentido la Biblia es como una brújula? Y mire lo que dice, la verdad que encontramos en la Biblia nunca cambia. La brújula nunca cambia. El norte, mire para allá, la aguja siempre va a estar marcando el norte, nunca cambia. La Biblia nunca cambia. ¡Wow! Pero ¿y a dónde nos dirige? Siempre nos señalará la misma dirección. Claro, como la brújula, siempre señala la misma dirección. Siempre nos señalarán a Jesús. Siempre la misma dirección. Siempre la misma dirección, la brújula. Siempre nos va a señalar a Jesús. Estemos donde estemos, y si nosotros nos desviamos y miramos para otro lado, la Biblia siempre va a estar señalando a Jesús. Esa es la brújula para nuestras vidas. Qué precioso, qué maravilloso. Dice, algunas personas usan sus sentimientos para decidir qué deben hacer. La inteligencia artificial. Oh, yo me sorprendí. ¿Cómo nosotros no entendemos? Una inteligencia artificial sabe que la Biblia nos dirige a Jesús y que es como la brújula para nuestras vidas. Y dice incluso que hay personas que se dejan llevar, ¿por qué? Por sus sentimientos, toman las decisiones, dice, de acuerdo a sus sentimientos, de cómo te sientes. Pero el tema es que depende de cómo te sentís, vas a tomar la decisión. Si no te sentís muy bien, podés tomar una decisión muy equivocada. Si estás muy alegre, muy feliz, las decisiones son una cosa, pero cuando no andamos bien, las decisiones podemos equivocarnos. Por eso, lo más seguro es tener la brújula que el Señor nos dio, la palabra de Dios. Siempre nos va a llevar al Señor. Buscadme mientras puedo ser hallado, dice el Señor, pues aquí tiene cómo buscar al Señor. En la palabra de Dios, en su palabra, que nos va a guiar siempre a quién, a la palabra viviente, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted cree eso? ¿Seguro? Amén. Convénzame un poco. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe qué? Yo recordaba cuando estaba meditando en lo que nos habla este mensaje que tenemos para hoy, que el Señor nos da. Estaba acordando de un muchachito. Ese muchachito se llamaba Josías y tenía 8 años cuando fue puesto como rey. ¡Wow! 8 años, rey de Judá, Josías, 8 años. Y dice la Escritura, usted puede leer esto en el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, capítulo 34, puede leerlo todo en su casa, yo no voy a leer todo, pero algunos párrafos a lo mejor leo. Dice la Escritura que cuando él tuvo 18 años de reinado, ya habían pasado 18, más 8, que cuando comenzó a reinar tenía 8, 26 años. Cuando él tenía 26 años, era un joven. Él mandó a limpiar el templo del Señor. Mandó a limpiar el templo del Señor. Dice, en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país. Presta atención en esto, después de haber purificado el país. ¿Por qué? Porque el país era un desastre. La idolatría,
no seguían los mandamientos de Dios, el país estaba desolado, destruido, el templo contaminado con cosas impuras, el pueblo se había corrompido, pero este rey buscó a Dios y dice que después de haber purificado el país y el templo, en ese tiempo se está hablando del templo en Jerusalén, la capital del reino de Judá. Entonces, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azarías, a Maaseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joab, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Llamó y le dijo: muchachos, hay que reparar el templo de Dios. Acá hay algo que no está funcionando bien. Acá hay que reparar, hay que restaurar el culto, la adoración a Dios, a nuestro Dios, al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso. Hay que restaurar el templo donde se le presentan las ofrendas y los holocaustos, donde el pueblo se reúne para adorarlo. Hay que restaurar ese lugar. Ese lugar no puede estar contaminado, no puede estar sucio, no puede estar impuro. Tiene que estar ordenado. Entonces, muchachos, a la labor, vamos. Hay que restaurar el templo del Señor. Pero dice el versículo 14 que mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Wow. Fíjense la situación. El templo, el pueblo corrompido. El pueblo afectado por esa corrupción, porque la estaban pasando mal, claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios no podía bendecir un pueblo corrupto. Dios no podía bendecir una nación que le había dado la espalda, que se había olvidado de sus mandamientos. La ley de Moisés, las enseñanzas que Dios le dio a Moisés para el pueblo, ¿se acuerdan? Deuteronomio 28 estaba ahí. En Deuteronomio 28 podemos leer que cuando guardamos los mandamientos nos va a seguir la bendición de Dios. Dice, la bendición te alcanzará. Pero luego en la segunda parte dice que si el pueblo no guarda los mandamientos de Dios, lo que lo va a alcanzar es la maldición. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Por causa de darle la espalda a Dios. Y en esa condición se encontraba el pueblo, y ahora resulta que habían perdido hasta el libro de la ley, hasta el libro de Dios, hasta los mandamientos de Dios, porque dice que lo encontraron, estaban buscando, que estaban el dinero recaudado, eso estaban sacando el dinero recaudado en el templo del Señor. El sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán, y Safán le llevó el rollo al rey y le informó: sus funcionarios están haciendo todo lo que se les asignó. El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey, y cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Josías escuchó los mandamientos que estaban allí, que Dios había establecido, y Josías escuchó lo que en Deuteronomio 28 estaba escrito allí. Eran los rollos de la ley lo que encontraron, era la palabra de Dios, los mandamientos, la enseñanza, aquello que Dios les dijo al pueblo: mientras ustedes guarden los mandamientos, la bendición les va a alcanzar. Pero ahora estaban viviendo en un estado de maldición, y Josías se dio cuenta. ¿Por qué? Cuando él escuchó la palabra de Dios, él se dio cuenta por qué estaban en esa condición, y entonces rasgó sus vestiduras delante de Dios. Eso era una señal de desesperación. Dice que la palabra de Dios mismo lo dice, ¿no es cierto? Lo aclara. Rasgó su ropa en señal de desesperación, y luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. Les dijo esto: vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor
Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando escuchó la palabra de Dios. Hay un texto en el libro de Romanos, creo que es, si no me equivoco, que dice así: ¿cómo oirán si no hay quien les hable? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Si no hay quien les lleve el mensaje de la palabra de Dios, ¿cómo van a poder oír y cómo van a poder creer en lo que no conocen? Por eso, iglesia, es tan importante que asumamos plenamente la responsabilidad de hacer oír la palabra de Dios. Porque este rey Josías, cuando escuchó la palabra, le agarró una desesperación tan grande que rasgó sus vestiduras y se humilló delante de Dios. Y Dios, usted lo va a leer en su casa, Dios vio la actitud de Josías y lo tuvo en cuenta. Y Dios bendijo su vida, pero también dijo que el pueblo iba a sufrir las consecuencias de haberle dado la espalda y no guardado sus mandamientos. Pero cuando nosotros seguimos leyendo, el versículo 29 dice: entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas, toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. La máxima autoridad del país, el soberano, el rey, tomó su lugar al lado de la columna donde él tenía que pararse, y él renovó el pacto con el Señor. Y eso significaba todo el país, toda la nación estaba incluido, porque el rey lo estaba haciendo y todos estaban incluidos en esa dedicación de renovación del pacto con el Señor. Él renovó allí ese pacto. Dice que tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor, y se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además, exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, que era una de las tribus también que estaban allí habitando, que hicieran una promesa similar. Involucró a todos, no era solamente el rey. Él renovó el pacto y les dijo a todos los que habitaban en Jerusalén, la capital del reino, y a los de la tribu de Benjamín que estaban habitando junto con ellos, porque el reino estaba dividido, ¿se acuerdan? El reino de Israel, el reino del norte y el reino del sur, y este era el rey de Judá. Y entonces les dijo a todos los que estaban allí, les exigió. ¿Qué les exigió? Que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías no se apartaron del Señor Dios de sus antepasados. Quiero que entendamos la importancia de que un líder a nivel nacional, porque los líderes espirituales eran los que ministraban en el templo, somos sacerdotes, los levitas, pero él era el rey, él tenía la autoridad sobre la nación, y ese hombre se humilló delante de Dios cuando escuchó la palabra de Dios y reconoció su pecado, el de todo el pueblo, y se arrepintió de ello y reunió a todos, y él asumió una responsabilidad desde el lugar que le correspondía, la autoridad máxima al lado de la columna, allí parado y renovando el pacto con Dios, y les exigió a todo el resto del pueblo que también lo hiciesen y que se comprometieran delante de Dios a hacerlo. El pueblo de Jerusalén lo hizo.
y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Cuando encontramos la brújula, nos direcciona. Cuando perdemos la brújula, tenemos problemas. No pierdas la brújula. No pierdas tu brújula. No pierdas la brújula. No pierdas la brújula. No pierdas. Tenla siempre contigo. Medita en ella de día y de noche. ¿Se acuerda? El Señor nos habló hace una semana. Medita en ella para que, para guardarla y ponerla por obra. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a prosperar en tu camino y todo te va a salir bien. Dios nos dejó una brújula que nos dirige directamente a Cristo Jesús. Aleluya. Y Él restaura la relación con el Padre que estaba rota. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿No es maravilloso? Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Qué bueno es el Señor. ¿Sabe que el salmista, en el Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia, ocupó algunos versículos? El Salmo 119 habla mucho de la palabra, sobre la palabra del Señor. Desde el versículo 33 al 40, yo les quiero compartir esta palabra. Y miren, póngase en el lugar del salmista si usted puede. A ver si puede. A ver si considera querer hacerlo. A ver si usted tiene la intención de hacerlo. Porque este salmista dice así: enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Aleluya. ¿No es maravilloso? ¿Se vio identificado en esta oración o no? ¿Se vio identificado? El salmista está diciendo: antes que el dinero, Señor, antes que las cosas inútiles, apártalas de mis ojos, Señor. Ayúdame, dame entusiasmo por tus leyes, por tus mandamientos. Ahora, ¿cómo podemos guardar los mandamientos del Señor si no los conocemos? La palabra de Dios es completa. A algunos no les gusta, ¿no? Es como esas comidas. Algunos vienen y quieren escuchar lo que les gusta a los oídos, los que les cae lindo, los que no los sacude tanto, no los incomoda tanto. Pero la palabra de Dios es la comida, es el pan, es mejor que el pan cotidiano que nosotros comemos para alimentar nuestros cuerpos. El cuerpo necesita nutrientes y los nutrientes están en los alimentos, pero hay alimentos que nos perjudican. ¿Sabía usted de eso? Hay alimentos que perjudican si nosotros los utilizamos mal. Tenemos que tener cuidado. Pero hay alimentos que nos benefician. ¿Usted qué prefiere? ¿Comerse un buen guiso carrero o una hamburguesa de Mumac? Si le pregunto a los chicos, van a decir la hamburguesa de Mumac. ¿Pero por qué? Porque no saben. Porque no conocen. Pero hay muchos grandes que tampoco saben y tampoco conocen. Quieren comer nada más que lo que les gusta. Piensan que la iglesia es un restaurante. Pidan la carta y a ver qué hay de menú hoy. No me gusta el menú. Hoy no voy a ir porque el menú no me gusta. Estaba pensando en mandarles a ustedes el mensaje, ¿no es cierto? El tema y el texto antes de venir acá, pero estoy dudando porque por ahí no les gusta el menú y entonces si no, hoy no voy al restaurante porque no me gusta la comida que va. Entonces, no, acá no hay menú. Acá está todo en este bendito libro. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Porque a veces hay cosas que no nos gustan. ¿Pero por qué no nos gusta? Porque está tocando sensibilidades en cosas que sabemos que tenemos que corregir porque la estamos haciendo mal. Y al hombre no le gusta que lo corrijan. A la gente no le gusta que nos corrijan muchas veces. Pero nosotros necesitamos todo el alimento sustancioso de la palabra de Dios. Así como a veces no nos gustan algunas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en mi casa yo siempre cuento experiencias personales para no involucrar al otro, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad. Pero a mí el hígado no me gusta. El otro día fuimos a Venado Tuerto. Hicieron milanesa de hígado.
Pero como saben que a mí no me gusta, no me dieron milanesa de hígado. Pero había uno conmigo, bueno, que no le gusta, que a él le gusta la milanesa de hígado. Entonces a la noche le dieron a él milanesa de hígado. A mí no. Hicieron pizza, bueno, comimos pizza porque ellos saben que a mí no me gusta el hígado. Mi señora también lo sabe. Mi esposa también sabe que a mí no me gusta el hígado. Y a veces bajo de mi cuarto de guerra y me siento en la mesa y ¿qué hay? Hígado. Por eso hace como yo, ese Dios no manda el mensaje antes, no dice hoy voy a hacer hígado, porque entonces yo puedo recurrir a alguna recurso para pedir un menú diferente. No, ella no, hígado. Y ella sabe que yo me siento ahí. Y lo maravilloso es que yo hago la oración para la bendición de los alimentos. Gracias, Señor, por los alimentos. Bendícelos, Señor. Hoy si puedes cambiarle el gusto a esto también sería bueno, pero bendícelo. Y mi esposa me dice, tenés que comer hierro, te hace falta hierro. Bueno, un clavo tiene hierro, ¿por qué? Pero no hígado y pescado. Y a veces me dicen, si te hago pescado, ¿vas a comer? Sí, mi amor, voy a comer pescado. Sí. ¿Por qué? Porque yo tuve que aprender, y yo aprendí a la fuerza. En todo mi proceso yo no podía comer cualquier cosa. Y aprendí a comer bien, Y entonces, aleluya, como en el ejército antes, ¿no? Cuando hacían el servicio militar y aparecía una mosca en el mate cocido. Y el sargento se paraba adelante a ver qué hacía el soldado. Y entonces el soldado hacía, ¡viva la patria! ¡Bum! Se la tenía que tomar. Y yo a veces tengo que hacer ¡viva la patria! Comerme el hígado que no me gusta. Pero algunos en la iglesia piensan que es así también, ¿no es cierto? Entonces, no, ese no me gusta, esa palabra no me gusta, aquella no me gusta. Pero lo tenés que comer, porque es el alimento que Dios nos dio, es la brújula, está todo incluido acá para nuestro bienestar y nuestro buen crecimiento. El organismo lo necesita. Porque cuando comemos comida chatarra, eso nos perjudica. ¿Sabían? Sí, porque está hecho con un aceite que ya, bueno, tiene, no sé, el aceite de la peregrinación de Israel en el desierto todavía siguen usando para hacer las hamburguesas y las papas fritas. Porque es una empresa y ellos no quieren perder dinero, entonces hacen que el aceite y todo eso, ¿a dónde va? ¿A dónde va todo eso? Al estómago del consumidor, que encima paga. Cosa loca, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que saber alimentar bien este cuerpo con los nutrientes que el cuerpo necesita. Y como dice mi esposa, que ella sabe, bueno, aprendió en algún lugar, tengo que comer hígado y cada tanto tengo que comer hígado, no hay nada que hacer, y tengo que comer pescado. Bueno, el pescado es pasable todavía, pero el hígado, yo estoy orando para ver qué otro alimento tiene todos los ingredientes que tiene el hígado para mi bienestar, para hacer un cambio de menú ese día. Decir, mira, en vez del hígado, esto también tiene hierro y tiene todas las cosas, hagamos esto en vez de aquello. Y algunos quieren hacer lo mismo en la iglesia, pero con el Señor no es así. ¿Por qué? Porque el Señor conoce y sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros para alimentarnos espiritualmente. Y Él nos dejó la brújula. ¿Por qué? Porque Él está diciéndonos, busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Y sí, ¿y qué bendición que es eso? ¿Por qué? Porque es una bendición todo esto. Está escrito en la palabra del Señor. Deuteronomio 12:28. Asegúrate de obedecer todos mis mandatos para que te vaya bien a ti y a todos tus descendientes, porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor tu Dios. Y a mí estos textos así, tan específicos, me conmueven el corazón, porque Dios te está diciendo para que te vaya bien a ti, a tus hijos, a tus nietos y a los hijos de tus hijos de tus hijos. Y eso también me da a mí una responsabilidad muy grande. Y eso también te hace responsable a ti, los que tienen hijos, los que tienen nietos. ¿Por qué? Porque esta palabra es para mí. Asegúrate de obedecer todos mis mandatos para que te vaya bien a ti y a todos tus descendientes, porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor.
Porque nos gusta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a tus riquezas en gloria, y Jehová mi pastor y nada me faltará, y el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y Dios se levantará como poderoso gigante y peleará por nosotros, y eres mi hijo, y yo te voy a cuidar y te sostengo con mi diestra poderosa. ¡Oh, maravilloso! Pero ¿qué sucede cuando encontramos que hoy hay hígado? Oh, qué tremendo. Y les voy a dar un solo texto, porque ahora está pasando. Pero miren lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 11. Hay gente que le ha dado la espalda a Dios. Hay gente que no quiere saber nada con la palabra de Dios. Y hay gente que ignora la palabra de Dios. Y hay gente que quiere manipular la palabra de Dios. Hay gente que quiere acomodarla a su gusto. Y están cambiando las traducciones originales, las traducciones, y están haciendo sus Biblias propias. ¿Para qué? Para engañarse a sí mismo. Están haciendo sus Biblias propias para engañarse a sí mismo. Pero veamos lo que dice el Señor en su palabra. En primer lugar, yo quiero decirte, 1 Corintios 6, 9 al 11, esto lo dice Dios en su palabra, no se dan cuenta de los que hacen lo malo, no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Ya Dios estableció que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No nos confundamos, no todos van al cielo, sino solamente aquellos que hemos experimentado la salvación a través del cual es el que nos llevó la brújula al Señor Jesucristo para poder ordenar nuestras vidas y ponernos a cuenta con Dios, para buscar a Dios, para vivir en comunión con Él, apartados del pecado, apartados de la maldad y guardando los mandamientos y no olvidarlos como hizo el pueblo de Dios en aquella oportunidad, que cuando el rey se dio cuenta de lo que habían hecho, se desesperó. Pero Dios dice que no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios, y empiezan con una lista, pero antes Él dice así: no se engañen a sí mismos. Hay gente que se quiere engañar a sí misma, y como yo les decía, han hecho su propia traducción de la Biblia para acomodarla a sus concupiscencias y a sus pecados que lo apartan de Dios. Y se molestan cuando nosotros leemos lo que Dios dice. Dios dice, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es pecado, y delante de la presencia de Dios no puede haber pecado. En el cielo no entra el pecado. Por eso tuvo que venir Cristo y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado y escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Y podemos entrar a la presencia del Padre por los méritos de Cristo Jesús, no por los nuestros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero continúa diciendo, algunos de ustedes, y acá vamos al punto, por eso que dicen, Dios es amor, y nosotros, Él me recibe como estoy, y yo puedo seguir, porque la gracia y la misericordia de Dios, Dios es bueno. Bueno, mira lo que dice Dios, si podemos seguir en el pecado, y en ese pecado que Él está aquí poniéndolo en la luz, dice así, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, aleluya, gloria al nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Esto era el cáncer. No podemos seguir viviendo en esta condición, porque esa era la condición en que vivía el pueblo que leímos recién la historia del rey Josías. En esa condición estaban, apartados de Dios y sufriendo las consecuencias de eso. Y los que practican el pecado sufren las consecuencias. Sufren las consecuencias. Es exactamente igual que si come comida chatarra todos los días. Parece que no pasa nada, pero llegan las consecuencias. El organismo
alimentarse bien. Por eso hay que alimentarse bien. Por eso hay que alimentarse bien de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es que tenemos que alimentarnos. Y dice la palabra del Señor, aleluya, en Isaías 48, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Oramos para que la palabra de Dios esté en la casa rosada, en la casa de gobierno de la nación y en las casas de las gobernaciones. Oramos para que la palabra de Dios, la Biblia, esté en el Congreso de la nación, en cada oficina, en cada lugar donde se debe legislar. Oramos para que la Biblia esté en los lugares donde se debe impartir justicia. Los jueces tienen que conocer la palabra de Dios y tienen que impartir justicia, porque un día tendrán que dar cuenta delante del Dios Santo. Oramos para que la Biblia esté en los lugares de estudio donde se forman nuestros niños. Hay tanta literatura perversa. ¿Por qué no quieren muchos que la palabra de Dios esté allí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae luz, porque la palabra de Dios alumbra, y esa luz trae claridad, quita las vendas de los ojos. La gente entiende la condición en que se encuentra delante de Dios y es llamada al arrepentimiento y a cambiar de vida, una vida verdadera. La Biblia tiene que estar en los lugares de estudio donde estudian nuestros hijos, nuestros jóvenes. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos para que la Biblia esté en todas las reparticiones públicas y oramos para que la Biblia esté en todos los lugares, en todos los hogares y las familias de nuestra nación argentina. Estamos orando por eso. Estamos orando por eso, iglesia. A las 5 de la madrugada la iglesia viene orando. Hace muchos meses ya, desde el 1 de julio, la iglesia a las 5 de la madrugada está orando y estamos orando para que la iglesia entre en la casa rosada. La Biblia, la palabra de Dios, entre en la casa rosada. Y sí, que entre la iglesia también, claro, sí. Gloria a Dios, aleluya, porque allí la presencia del Señor se va a manifestar de una manera gloriosa. Que la Biblia esté en ese lugar de gobierno, que la Biblia esté en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que esté la palabra de Dios allí, que se lea la palabra de Dios, que también esté en los tribunales donde se dicta justicia, que allí esté la palabra del Señor, que esté en los lugares de estudio donde estudian nuestros hijos y nuestros jóvenes, que esté la palabra de Dios al alcance de todos, para que puedan encontrarse con esta palabra maravillosa, como se encontró el rey Josías también, y puedan humillarse delante de Dios, y puedan buscar a Dios, mientras aún puede ser hallado, mientras está cerca. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Démosle el lugar que le corresponde a la palabra de Dios en nuestras vidas. Démosle el lugar que le corresponde a la palabra de Dios en nuestros hogares, en nuestras familias. Démosle el lugar que le corresponde a la palabra de Dios en nuestras iglesias, el lugar que le corresponde a la palabra de Dios en nuestras celebraciones. Démosle el lugar que le corresponde a la palabra de Dios en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Démosle el lugar que le corresponde a la palabra de Dios en nuestra nación. Y entonces vamos a ver el poder de la palabra de Dios manifestándose y bendiciendo nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra sociedad, nuestra nación entera, por el poder de la palabra del Señor. Aleluya. Oramos por ello, iglesia. Oramos por ello. Gloria a Dios, sí, Señor. Pónganse de pie quienes están aquí en el auditorio. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es tan importante llevar una vida de oración como iglesia, en comunión, unidos. Entendamos eso de una vez por todas. Nosotros tenemos que tomar la decisión. El rey Josías tomó la decisión. No se lo dijo ni el sacerdote, ni el escriba, ni el tesorero, ni el que escribía las historias. El rey tomó la decisión, una decisión personal. Cuánto anhelo que el presidente de nuestra nación tomara esa decisión maravillosa.
palabra de Dios esté presente. Él la menciona, ahora está en Italia, también mencionó la palabra de Dios. Oh, es maravilloso, pero más maravilloso es que eso se extienda en todos los lugares de nuestra nación argentina. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué los legisladores, los jueces, los gobernantes tienen que ser temerosos de Dios? ¿Por qué? Porque dice Isaías 33:22, pues el Señor es nuestro juez. Escuchen jueces de la nación, escuchen jueces de la nación. El Señor es nuestro juez, es también el juez de ustedes. Sigue más diciendo, nuestro legislador, el Señor es nuestro legislador. Escuchen, legisladores de la nación y de las provincias de la nación. El Señor es nuestro legislador. Un día ustedes tendrán que dar cuenta delante del gran legislador. Un día tendrán que dar cuenta delante del juez justo y soberano. Y dice también, y nuestro Rey. Y Él es el Rey de Reyes y es el Señor de los señores. Escuchen reyes, escuchen presidentes, escuchen gobernadores. Él es nuestro Rey soberano. Y un día tendrán que darle cuenta, gobernantes, al Señor también por sus actos de gobierno. Aquí en la tierra podrán pasar cosas ocultas. Aquí en la tierra podrán disfrazarlo. Aquí en la tierra podrán usar de sus contactos y de aquellos que los respaldan humanamente. Pero un día todos tendremos que estar delante de la presencia de Dios. Y reyes, legisladores, jueces tendrán que dar cuenta a Dios por sus actos aquí en esta tierra. Y continúa diciendo, Él, el Señor, cuidará de nosotros y nos salvará. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él cuidará de nosotros y nos salvará. Aleluya. Por eso no importa para nosotros como hijos de Dios quién esté en el gobierno. No importa, nosotros no dependemos de los hombres. No importa, el Señor, el juez justo, el legislador y el Rey de Reyes, Él nos cuidará. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hacer una oración antes de terminar. Inclinen su rostro ustedes que están aquí. Yo quiero orar para que esta palabra que el Señor nos ha dado quede grabada en nuestros corazones, pero no solamente para nosotros, sino que cada uno de nosotros seamos portadores de este mensaje y de esta palabra. El Señor está diciendo, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Para que estos reyes busquen al Señor mientras todavía tienen tiempo. Para que esos legisladores busquen al Señor mientras todavía tienen tiempo. Para que esos jueces busquen al Señor mientras todavía tienen tiempo. Pero para que todos en nuestra nación y en el mundo busquen al Señor mientras la puerta de la gracia está abierta. Porque muy pronto se va a cerrar y eso va a ser muy triste. Por eso el Señor dice, búsquenlo mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. No pienses en que todavía hay tiempo, todavía soy joven. Más adelante, nuestros tiempos están en las manos del Señor. ¿Sabes cuántos jóvenes parten a la eternidad? Y aquellos que parten sin Cristo, qué triste, perdidos para siempre. ¿Sabes cuántos niños parten a la eternidad? No pienses que vas a llegar a una ancianidad y entonces ahí sí, cuando antes de partir, voy a arreglar mis cuentas con Dios. No sabes cuándo. El Señor Jesucristo contó aquella palabra de un hombre que atesoró dinero y tenía sus graneros llenos de dinero y dijo, ahora voy a disfrutar del dinero. Y se escuchó una voz que dijo, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. ¿De qué le sirvió todo eso?
No nos vamos a llevar nada de esta tierra. Por eso el salmista decía allí donde nosotros estuvimos leyendo: dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aleluya. Podemos compartir esta palabra en los centros de extensión en esta semana. Los líderes de centro de extensión compartan nuevamente, que todos participen, que es lo que Dios les habló, pero no solamente eso, oren para que puedan compartirla afuera de los centros de extensión de la iglesia, para que aquellos que no están buscando al Señor, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, para que lo llamen ahora mientras está cerca, y para que lo puedan hacer de todo corazón para poder encontrarlo. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Agradecidos una vez más porque eres tan bueno y tú nos das el alimento que necesitamos cada día. Gracias por esta palabra, Señor. Que esta palabra esté haciendo la obra en cada vida y en cada corazón. Tú sabes cómo estamos delante de tu presencia. No hay nada oculto, Señor. Por eso tú estás llamando a buscarte mientras pueden encontrarte aún, y a llamarte ahora mientras estás cerca, y a buscarte de todo corazón, Señor. Haz la obra que solo tú puedes hacer a través de tu palabra bendita, esta brújula preciosa que nos dirige a Cristo Jesús, el autor y el autor de la salvación, el autor y consumador de la fe, en quien tenemos depositada toda nuestra fe y nuestra confianza. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y ayúdanos a ser portadores de esta palabra bendita y alimentarnos día a día, Señor, con esta palabra preciosa que nos fortalece, que nos anima, nos ayuda y está siempre presente en toda circunstancia por la obra preciosa de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Y si ahora, Señor, en el lugar en que se encuentre aquella persona que esté aquí tal vez en el auditorio participando de esta reunión, o esté allí detrás, Señor, de una pantalla viendo la grabación de este mensaje, ha entendido, Señor, que está caminando lejos de ti, que perdió el rumbo en su vida, que las cosas no van bien, que están como estaba el pueblo allí, Señor, el pueblo de Judá en aquel tiempo, tu pueblo, por haber hecho cosas aberrantes, por haberse olvidado de ti, por no haberte buscado. Y ahora, Señor, como el rey Josías, sus corazones han sido compungidos por tu palabra y están arrepentidos, Señor, y quieren cambiar. Solamente tú puedes producir ese cambio. Mira sus vidas, Señor, y haz tu obra completa de salvación. Sigue obrando, Señor, salvando, liberando, transformando, bendiciendo hogares, familias, matrimonios, sociedad, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre precioso de Jesús encomendamos todo en tus manos, Padre. Amén y amén. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.